Amén. Yo en favor de todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Amén. Amén, porque la gloria es para Dios. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Cierre sus ojos y levante sus manos. Padre que estás en majestad y gloria, bendito Dios. En esta hora, mi Rey amado, me presento delante de tu presencia, Señor. Primeramente, mi Rey, para darte gloria y para darte honra, para darte alabanza y adoración, precioso Rey. Para decirte, mi Dios amado, que tú eres el principal invitado en este lugar. Porque sin ti, bendito Rey, todas las cosas que fueron creadas no hubiesen sido hechas, Señor. En esta hora, bendito Dios, por lo que está remanente delante de tu presencia. Aquí está mi hermano, bendito Rey. Mira que vino con problemas, con dificultades, Señor. Ministra en esta hora, bendito Dios. Te pido, bendito Rey, en esta hora, que esta palabra, Señor, haga el efecto necesario en cada vida y en cada corazón. Te pido, bendito Rey, en esta hora, Señor, que sea tú, bendito Rey, hablando a través de mí, este pueblo, bendito Dios. Que no hable yo ni de mi carne ni de mi espíritu, Señor, sino que sea sabiduría de lo alto en esta noche, Dios mío. Sino que tú remas de lo alto, poderoso Dios, que habla tu pueblo, bendito Rey. Que toque cada alma, que toque cada corazón, que ministre cada vida en esta noche, Señor. Que sea la nube de Jehová en este lugar, bendito Rey. Revela en esta hora todo lo que se quiera levantar en contra de mi vida, Padre, en contra de mis hermanos, Señor. Y lo declaro sin poder y sin autoridad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame, ¿y quién es el que vive? Diga su nombre. Podemos estar como de esta noche. Si te honra de dar la gloria a Dios. Santo es el Señor. En esta noche voy a predicar sobre el tema. Guarda lo que Dios te ha dado. Guarda lo que Dios te ha dado. Es el tema que voy a predicar esta noche. La palabra de Dios nos enseña que Dios enviaría a esta tierra a un Salvador. Que Dios enviaría a esta tierra a un mediador. Que Dios enviaría a esta tierra al Mesías, aquel Hijo de Dios prometido que vendría a la tierra para libertar a la humanidad de esclavitud, para libertar a la humanidad del pecado. Y fue así como vino a la tierra Jesucristo, fue así como vino a la tierra Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Lo que a mí me da a sorprender de la palabra de Dios es que cuando Jesucristo comenzó a crecer, aún en su niñez, en su adolescencia y aún en su madurez, Jesucristo fue instruido en la palabra de Dios. Jesucristo nunca se apartó ni a diestra ni a siniestra. Y cuando este varón, este hombre de Dios, comienza a predicar la palabra, él comienza a levantarse y a predicar un evangelio diferente del cual llevaba aquellos hombres de aquella época. Jesucristo comienza a decirle: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Santo es el Señor. Jesucristo en aquel tiempo se paraba en las esquinas, se paraba en los del Señor en la sinagoga, iba de aldea de ciudad en ciudad, diciéndoles a aquellos hombres: arrepiéntanse de sus maldades, arrepiéntanse de sus pecados. Y aquel hombre comenzaba a decirle: lo que ustedes están haciendo está mal delante de los ojos de mi Padre, lo que ustedes están haciendo no es lo que le agrada a Dios. Santo es el Señor. Pero resulta, queridos hermanos, que en aquel tiempo había dos corrientes imponentes, había dos religiones, santo es el Señor, que eran en aquel tiempo, hablando vulgarmente, lo que mandaban en aquel entonces. Y entonces comenzaron a levantarse en contra de Jesús, comenzaron a hacerle la vida imposible, comenzaron a murmurar de Jesús, comenzaron a decir que Jesús quién era, que por qué hablaba de tal manera, que quién era quien, santo es el Señor. Pero Jesús, como me enseña la palabra, más seguía incitándole, más seguía exhortándole, más seguía enseñándole acerca del reino de los cielos, porque él mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para hacerla cumplir. Y anteriormente la persona vivía bajo la ley. Como era la ley, era que Dios había dado a Moisés unas leyes, unos estatutos en el cual el pueblo de Israel tenía que seguir, tenía que cumplir cabalmente, y aquel que no lo hacía le daba muerte. Ese era el tiempo de la ley. Pero resulta que nosotros en este tiempo estamos viviendo bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, donde aquellas leyes y aquellos estatutos están escritos para nuestro corazón. Santo es el Señor. En aquel tiempo aquellos hombres y aquellas mujeres sufrieron una muerte física, porque aquel que no cumplía los estatutos de Dios le daba muerte. Pero en este tiempo, cuando tú y yo, santo es el Señor, no guardamos la ley y los estatutos de Dios,
tenemos una muerte espiritual. ¿Y quién es el que vive? Diga su nombre. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Santo es el Señor. En el versículo que leímos anteriormente, que tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Resulta que en aquel tiempo se levantaron falsos profetas y falsos maestros que conducían al pueblo de Israel, que veían para el pueblo de Israel prosperidad, que veían para el pueblo de Israel alegría, pero no descubrían el pecado que tenía Israel. Lo que pasa es que el pueblo de Israel no había guardado la palabra de Dios, se había levantado una generación, santo es el Señor, que había olvidado a Dios, que había olvidado al bien, santo es el Señor, que los había libertado de Egipto, que había olvidado aquel Dios que había hecho, santo es el Señor, un pacto con los padres, aquel Dios libertador, lo había dejado atrás y se había ido en pos de dioses ajenos, se había convertido, santo es el Señor, escuchando predicaciones vanas, escuchando a profetas vanas, que me decía, así dice el Señor, decía así digo yo, porque no hablaban palabras de Jehová, hablaban palabras de sus propios corazones, de su misma mente, de su mismo pensamiento, y que es el que vive. Por eso nosotros nos enseña la palabra que aún si bajaron ángeles del cielo y anunciaron un evangelio diferente, se anatema. En otras palabras, si aún si viniera un ángel del cielo y anunciaron un evangelio diferente a nuestra vida, te dice la palabra que no lo creamos, te dice la palabra que no le sigamos, te dice la palabra que nos apartemos, porque Dios a nosotros nos ha dado un evangelio santo, Dios a nosotros nos ha dado un evangelio incorruptible, Dios a nosotros nos ha dado un evangelio que cambia, que transforma, un evangelio que se mueve las cosas, y nosotros en este tiempo se nos ha dado algo que no se dio en el Antiguo Testamento, porque era que en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, pero en este tiempo Él está dentro de nuestros corazones, porque Él es el que santo es el Señor, porque el orgullo de pecado, de justicia y de juicio, y Dios es el que vive. Siempre es el Señor. En este tiempo aquellos hombres, aquellas mujeres se dejaron endulzar el oído de aquellos profetas que veían ciertamente vanidad para aquel pueblo. Santo es el Señor, y sigue diciendo la palabra de Dios que lo llevaron cautivo. En aquel tiempo el rey de Babilonia tomó al pueblo de Israel cautivo y destruyeron su templo. Israel en aquel tiempo fue destruido, fue abatido, fue asolado y fueron llevados sus hijos y sus hijas en cautiverio. Ellos mismos fueron llevados de cautiverio a Babilonia y fue destruido todo lo que ellos tenían. Santo es el Señor. ¿Pero por qué? Por no haber guardado la palabra que Dios les había dado, por no haber seguido el estatuto que Dios les había dado. Cuando de nosotros también no hemos descuidado el evangelio que Dios nos ha dado, cuando de nosotros no hemos descuidado la palabra que Dios nos ha dado a nuestra vida, cuando de nosotros hemos dejado que nuestro tabernáculo caiga, cuando de nosotros hemos dejado que nuestro templo caiga por el suelo, cuando de nosotros también no tenemos una ruina espiritual, pero es porque muchas veces no es que nosotros estemos en pecado, sino que en nuestra vida, en nuestro ser, santo es el Señor, hay un adormecimiento, sino que en nuestra alma, en nuestro espíritu, ya no oramos como antes, ya no ayunamos como antes, ya no buscamos la presencia de Dios, el Santo de Israel, porque en este tiempo, santo es el Señor, ya no estamos cuidando la palabra como antes. Hemos descuidado la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos da igual venir o no venir al culto. Muchas veces nos importa poco si venimos o no venimos. Muchas veces nos da igual si oramos o no oramos. Muchas veces nos da igual si ayudamos o no ayudamos. Muchas veces nos da igual. Santo es el Señor. Y le decimos, Señor, gracias, ya no nos importa. Ya no nos importa lo que pase con nuestra vida espiritual. Ya no nos importa lo que pase con la iglesia. Ya no nos importa lo que pase con los hermanos. Ya no nos importa nada con relación a Dios. Porque hemos dejado que el templo de Dios, Santo es el Señor, haya caído en ruinas, y Dios es el que vive. Y a su nombre. En el libro de Lamentación fue escrito por el profeta Jeremías. Y cuando aquel profeta lo escribió, en la palabra lamentación significa queja y significa lamentar. Jeremías en ese tiempo estaba presentando una queja con lloro y con gemido delante de Dios, de la manera como el pueblo de Israel había sido cautivo, de la manera como el pueblo de Israel había sido llevado esclavizado, de la manera
libro de Lamentaciones, estaba aclarando, estaba quejándose de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y sigue enseñando la palabra que este pueblo se fue a un extravío porque le predicaron falsas, santo es el Señor, predicaciones. Vieron para Israel que solamente era felicidad en ese tiempo, pero no se detuvieron a pensar lo que pasaría más adelante. Santo es el Señor. En este tiempo vemos iglesias llenas, iglesias con multitudes de personas, pero es que a ellos no se les ha dado un evangelio santo, a ellos no se les ha dado un evangelio puro como se nos ha dado a nosotros, como el que nosotros conocemos, porque ciertamente ellos van por vanidad, ellos van por prosperidad, pero nosotros en este momento, en esta iglesia, estamos peleando por una salvación. Por eso el apóstol Pablo decía: yo prosigo el blanco, yo prosigo en la meta de Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que hacen los demás, nos dejamos guiar por lo que dicen los demás, nos apartamos de Dios, porque fulanito me mira mal, porque fulanito dice tal cosa. A ti que te tiene que importar lo que diga fulanito, a ti que te tiene que importar lo que te digan los demás. Tú estás en la iglesia, no por el hombre, que estás en la iglesia por Dios y para Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Ese es el Señor. ¿Y quién es el que vive? La Biblia comienza a registrar la historia de Pablo. Pablo de Tarso era un hombre que guardaba dentro de sí la doctrina, pero guardaba la doctrina del horror. Porque Pablo de Tarso, santo es el Señor, comenzaba a perseguir a la iglesia del Señor. Pablo de Tarso comenzaba a asolar a la iglesia, comenzaba a matar a los cristianos, comenzaba a azotar a los cristianos. Pero era que Pablo tenía una cualidad que no todo el mundo tiene. Pablo creía que le estaba sirviendo a Dios en aquel entonces y guardaba dentro de sí la doctrina que le habían enseñado. Santo es el Señor. Pero resulta que Dios estaba viendo esta cualidad que tenía este hombre, que era que él guardaba la palabra, aunque estaba yendo por el camino equivocado, él estaba guardando. Pero entonces dice la palabra de Dios que un día camino a Damasco se le apareció al Señor, bendita sea la gloria de Dios, y que desde aquel entonces que aquel hombre no fue el mismo, que desde aquel entonces aquel hombre fue cambiado, que desde aquel entonces aquel hombre fue transformado, que desde aquel entonces aquel hombre ya no mira igual, que desde aquel entonces aquel hombre ya no camina igual, que desde entonces aquel hombre fue cambiado, fue transformado, porque ese día Pablo no se le presentó San Gregorio, ese día Pablo no se le apareció Changó, ese día Pablo no se le apareció San Marcos, San Mateo, ese día Pablo se le presentó el Cristo de la gloria, aquel que tiene el poder para cambiar, aquel que tiene el poder para transformar, aquel que divide el reino. Pero Pablo ese día no pudo ser igual, no pudo ser el mismo. Aquel día Pablo inmediatamente cuando se encontró con Cristo, gloria a Dios, fue cambiado y fue transformado. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Cuando Cristo nos encuentra a nosotros, inmediatamente es cambiado. No le importa la condición en la que tú estás, no le importa lo que tú estés pidiendo, no le importa es cambiarte, no le importa es transformarte, Él quiere hacerte una nueva criatura. No le importa lo que tú te dedicas, no le importa lo que tú haces, no le importa si tú eres un asesino, no le importa si tú eres un drogadicto, no le importa santo es el Señor, si tú eres un asesino, es lo que quiere tu alma para cambiarla, es lo que quiere tu cuerpo para transformarla, porque dice su palabra que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Bendita sea la gloria de Dios, que todas las cosas viejas pasaron. ¿Y quién es el que vive? ¡Gloria a su nombre! Aquel hombre perseveró, y aquel hombre entonces, cuando Satanás vio que lo había perdido, cuando Satanás vio que ya no lo tenía a su alcance, entonces aquellos que se decían ser su amigo en aquel tiempo comenzaron a perseguirlo. Pablo en aquel entonces, cuando se encontró con el Cristo de la gloria, por toda aquella doctrina que tenía en su corazón, y atesoró el evangelio de Cristo y comenzó a guardarlo, comenzó a amarlo, tanto por sí que a Pedro, que santo es el Señor, que a Pablo lo buscaba para matarlo, a Pablo lo torturaba, a Pablo santo es el Señor, lo injuriaba, pero Pablo no dio su brazo a torcer, porque Pablo estaba guardando
cada uno de nosotros que guardemos la palabra que Él nos ha enseñado. Es cierto que muchas veces nos sentimos débiles, es cierto que muchas veces sentimos desmayar, es cierto que muchas veces sentimos que nuestra fuerza se acaba, sentimos que nuestra fuerza ya no da más, pero ¿saben una cosa? El pueblo de Israel fue llevado cautivo y permitió que su tabernáculo, que su templo fuera destruido por su propia desobediencia, por su pecado, por su rebelión, pero también porque no habían guardado la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? No importa donde tú estés, porque Dios te va a levantar de donde te